Vale, pues ayer... Espérate que no he empezado. Empieza a grabar, coño. Avisa. Bueno, ayer estamos viendo que si tenemos una aplicación F de A en B, aplicación, siempre aplicación, y teníamos un subconjunto C de A, ¿verdad? Definí lo que era F de C. ¿Se acuerdan que si tenemos un subconjunto de aquí, mediante F obtenemos un subconjunto de allá? ¿Se entiende? ¿No? Sí, claro, ¿no? Llevamos 2 días mirando eso, ¿no? Y F de C es un subconjunto de aquí. ¿Verdad? ¿Y cómo se define esto? Pues las imágenes de los elementos de C. Entonces, ¿qué hemos visto? Si tú me das un subconjunto de A y una aplicación, yo te doy un subconjunto de B, que es la imagen del C, ese que tú me diste. Bien. Hoy vamos a hacer un poco el otro, que si les doy un subconjunto de B, les voy a decir cómo asociar un subconjunto de A. ¿Vale? Vamos a verlo con un ejemplo. Hoy, yo tengo una aplicación, por ejemplo esta. Soy muy aburrido poniendo aplicaciones. El primero al primero, el segundo al primero, el tercero aquí y el cuarto aquí. ¿Vale? Y yo elijo ahora, hoy voy a elegir un subconjunto de aquí. Que por cierto está contenido en B, ¿no? La aplicación va de F, de A en B, ¿verdad? Y hoy voy a elegir un conjunto S metido en B. ¿Y qué conjunto le voy a asociar en A? Pues amigo, el más natural que se me puede ocurrir. Pues niño, tú miras los elementos de S y miras aquellos en A cuya imagen se meta dentro de S. ¿Se entiende o qué? Y a ese le voy a asociar, ¿vale? Por ejemplo, ¿meteré mi conjunto el primero? Sí, porque su imagen se mete dentro de S. ¿Meteré el segundo? Sí, porque su imagen está en S. ¿Meteré el tercero? Sí, porque su imagen está en S. ¿Meteré el cuarto? No, porque su imagen se me queda fuera de S. Tan fácil como eso. ¿Se entiende? Vale. Pues este es el conjunto que vamos a considerar. Vale. Vamos a poner... De eso, soy muy poco creativo con los nombres de los elementos. Tenemos ABC de aquí, 1, 2, 3, 4 aquí. Y al conjunto S le voy a asociar otro, ¿vale? ¿Y saben cómo lo voy a llamar? La notación de esto no me gusta nada, pero no me la inventé yo solo la copio, ¿vale? Así que pido disculpas por los matemáticos que me precedieron por elegir esta notación. Pero se llama F a la menos 1 de S. ¿Qué quiere decir? Tú coges un conjunto de aquí y F a la menos 1 de S son los elementos en el primero, tal que la imagen se mete dentro de S. ¿Vale? En este caso, F a la menos 1 de S será 1, 2 y 3. Por cierto, S era ABC. Yo lo cogí, elegí un S cualquiera que a mí me apeteció, ¿verdad? Y es verdad, tenía el C, es verdad que ninguna flecha llega a C, pero bueno, yo cogí el conjunto que me apetecía como ese, ¿verdad? Puedo tener elementos a los que le llegan flechas y elementos a los que no le llegan ninguno. Bien, esto es un ejemplo, lo voy a definir en general. Definición. Pues miren, dado un conjunto de B, un subconjunto de B, defino F a la menos 1 de S, le pongo un menos 1 para señalar que no vas a hacer F, sino que vas para el otro lado, aunque no me guste, son los elementos A de A, cuya imagen está en S. ¿Están de acuerdo que el ejemplo que les puse y la definición se corresponden? Sí, ¿no?
dicen lo mismo, ¿verdad? Por cierto, yo siempre lo escribo, cuando escribo un conjunto, siempre lo escribo de dos formas, ¿no? Lo escribo en 3 llaves y después escribo la condición que caracteriza los elementos que están en el conjunto, ¿verdad? Pues lo voy a escribir aquí abajo. ¿Me dicen que escribo a la derecha? Un elemento va a estar en este conjunto, porque el 1 está en este conjunto. No, porque el 4 pertenece a A y no está en este conjunto, ¿verdad? ¿Qué caracteriza los elementos de F a la menos 1 de S? F a la menos 1 de S. ¿Qué caracteriza a estos elementos? Que cuando les haga F, caen en S, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo un elemento está en F a la menos 1 de S? Cuando al hacerle F, esté en S. ¿Cómo escribo eso? Venga, si cuando le hago F está en S. Claro, gracias, por favor, venga, vamos. Venga, despierte, venga. Pues esto que puse arriba y esto que puse abajo es exactamente lo mismo. Propiedades. No las voy a demostrar, aviso ya. Son todas directas. ¿Se acuerdan que les dije ayer? A partir de ahora diré cuando son directas no las haré. Pues este es un primer ejemplo. Por cierto, una preguntita. F a la menos 1 de S, ¿qué es? ¿Su conjunto de A o de B? De A, ¿verdad? Son los elementos de A. Por supuesto que es un subconjunto de A. Va. Bien. Propiedades. Si S está contenido en T, no se lo van a creer. F a la menos 1 de S está contenido en F a la menos 1 de T. Pues claro, no hay mucho que demostrar ahí. Esa demostración tiene una línea y 2 pasos. A lo mejor estoy exagerando. A lo mejor es menos, ¿eh? Y lo bueno, ¿se acuerdan ayer que hablábamos de hacer F y la unión y la intersección y esas cosas? ¿Se acuerdan que ayer demostramos que al poner F se portaba bien con la unión, pero no con la intersección? ¿Se acuerdan que estuvimos pensando un buen rato? Ayer estuvieron. ¿Vale? Pues asientan contra, ¿no? ¿Se acuerdan un poco que estuvimos la unión, lo demostramos, y la intersección intentamos demostrarlo y no nos salía, y entonces buscamos un contraejemplo? Pues con F a la menos 1 las cosas van mucho mejor, porque se porta bien con todas las operaciones, ¿vale? F a la menos 1 de S interportado T, igual a F a la menos 1 de S, interceptado F a la menos 1 de T. Se porta bien es que hay igualdad, ¿vale? La de ayer no se portaba bien porque no había igualdad. No es una forma de hablar rápido y mal. Se porta como se porte, pero a mí me gusta que sea igualdad porque me es cómodo, nada más. F a la menos 1 de la diferencia es la diferencia de F a la menos 1. Y por último, lo pongo aquí, pero podría ponerlo debajo. F a la menos 1 de complementario es el complementario de F a la menos 1. Aquí un complementario. Todas estas salen rápido. Y ahora voy a poner todos más difíciles y demostramos una de ellas. Bien, estamos. Bien.
Ayer, yo que soy muy retorcido, pero ayer a un subconjunto de A lo podemos enviar a B, ¿verdad? Haciéndole F, ¿verdad? Sí. Hoy un subconjunto de B, decimos cómo asociar uno de A haciendo F la menos 1, ¿verdad? Entonces, como yo soy muy retorcido, ahora puedo coger un conjunto C, hacerle F, y ya tengo un subconjunto de B, ¿verdad? Y hacerle F a la menos 1, y tengo un subconjunto de A. ¿Qué relación hay entre C y F a la menos 1 de F de C? ¿Qué es C otra vez? Ojalá, no lo es. No siempre lo es. Hay una relación entre C y F a la menos 1 de F de C. Bueno, voy a escribirlo bien, Venga, voy muy rápido. Si C está contenido en A, entonces y si no me equivoco, sí, este contenido es cierto. El otro no siempre es cierto. ¿Saben lo que hay que hacer cuando una cosa no es cierta? Contraejemplo. Gracias. Gracias a los de casa hoy, porque los de aquí están muertos hoy, no sé qué pasa. Gracias. El otro contenido no es cierto y hay que buscar el contrario. ¿Vale? Contenido no es cierto. No siempre es cierto. Y esta tampoco la voy a hacer, pero voy a hacer una muy parecida. Profe, Dime. entonces, f a la menos 1, es decir, f de c dentro de f de menos 1, eso es como a, es igual a. No tiene por qué, es más grande que C, pero no tiene por qué ser todo A. Está dentro de A, es un subconjunto de A, ¿no? Vale, vale. Pero no sé si es todo A o menos cosas, ¿vale? Ahora hay otro que sí voy a hacer en todo lujo de detalles y a ver si queda más claro, ¿vale? Miren, en este juego que yo escribí, partí de un conjunto de A, ¿verdad? Esto es A y ahí enfrente está B, ¿vale? Partí de un elemento de A, le hice F, perdón, partí de un subconjunto de A, que lo llamé C, le hice F, y me fui a B, ¿verdad? Y le hice F a la menos 1 y me volví a A, ¿verdad? O sea, empecé el juego desde A. Ahora voy a hacer lo mismo o algo parecido, pero empezando el juego desde B. ¿Puedo? Sí, mira. Cojo un subconjunto S metido en B. ¿Vale? Le puedo hacer F a la menos 1 y me voy a A. Y después le puedo hacer otra vez F y me vuelvo a B. ¿Se entiende? Es como el juego de antes, de ir y volver, pero en vez de empezando en A, empezando en B. ¿Se entiende? ¿Vale? Entonces, si S está contenido en B, yo puedo hacer F de F a la menos 1 de S. Y la pregunta es, ¿qué relación hay entre S y F de F a la menos 1 de S? Que vuelvas, no sé. Vale, no, es difícil, es difícil. Les aviso ya, hay un contenido que es cierto y el otro que no. ¿Vale? Pero tenemos en la pizarra un ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Tenemos en la pizarra un S. A veces, ¿a que sí? Un S. Y le hicimos F a la menos 1 de S y con 1, 2, 3. ¿Verdad? Vamos a hacerle F a esto. Vamos a hacer F a la menos 1 de S. ¿Qué es hacerle F a un conjunto? Es hacerle F a cada uno de sus elementos, ¿verdad? Es F del 1, 2, 3. Pero es hacerle F al 1, F al 2 y F al 3. Si hacemos F al 1, ¿qué nos da? A. Si hacemos F al 2, nos da A de nuevo, así que no lo escribo otra vez. Y si hacemos F al 3, nos da B. Es igual F de F a la menos 1 de S y S. No. ¿Verdad? Conclusión, no son iguales.
¿Vale? Si alguien dice que hay igualdad, esto sería un contraejemplo de la igualdad, ¿verdad que sí? Pero se observan muchas cosas y vamos a ir por partes. La primera, que un contenido se da en mi ejemplo, ¿verdad? Este está contenido en aquel, ¿verdad? Ese contenido va a ser verdad siempre, ¿vale? Y lo voy a poner ahí. Voy a poner que este está contenido en este. El contrario al de antes, por cierto, ¿verdad? ¿Sí? El otro contenido no es cierto, no es cierto. Y el contraejemplo ya lo tenemos, ¿no? Lo tenemos en la pizarra, ¿sí? ¿Se entiende o no? ¿Verdad que sí? Asiéntame, díganme algo. Venga. Vale. Perfecto. Y otra cosa más que me encantó, porque me lo puntualizaron antes, y me encantó. ¿Qué elemento hay de diferencia entre este conjunto y este? El C, ¿verdad? ¿Y se acuerdan antes cuando yo empecé la clase que me dijeron, chacho, ¿para qué metes el C ahí? Si al C no le llegan flechas. Alguien me lo dijo, ¿verdad? Pues el motivo de que C esté en un sitio y en el otro no, es que al C no le llegan flechas. ¿Verdad que sí? Y sobre eso iremos mañana, en la clase de mañana. ¿Vale? Hoy no me interesa esa diferencia del C o no C, pero mañana les diré. Si a todos los elementos le llegan flechas, tendremos igualdad. Hoy no lo digo, pero mañana lo diré. Hoy no lo he dicho, de hecho. Bórrenlo. ¿Vale? No, pero para que se les quede esa ideita porque volveré sobre ella, ¿vale? Lo que nos importa hoy es que en general este contenido siempre es cierto y el otro no es cierto. Contraejemplo, ¡pam! ¿Bien? Vale. Y voy a demostrar eso, por cierto. Sí. Voy a demostrar eso. Es un contenido lo que quiero demostrar, ¿verdad? Pues tengo que coger un elemento de aquí y ver que está allí. Vale. Venga, lo voy a hacer con cariño. Con cariño es poniendo la definición de f de algo y de f a la menos 1 de algo. Y espero que me lo aprecien, ¿vale? Que lo escriba todo. Repito la definición de f a la menos 1 de s. F a la menos 1 de s son los a, tales que f de a está en s. Yo digo que una a está en f a la menos 1 de s. Sí, solo sí. F de a está en s. Está la definición de hoy. Y la definición de ayer, que nos va a hacer falta, nos dice que f de c está la definición de ayer y que un elemento está en f de c, sí, solo sí, existe un c de c, tal que f de c igual b. ¿Por qué escribo esto? Porque si alguien no se sabe las definiciones de f a la menos 1 de un conjunto y de f de un conjunto, no puede hacer el ejercicio. Es imposible que lo haga. Porque la demostración va a ser aplicar las definiciones una tras otra. ¿Vale? Conclusión. Yo en el instituto pensé que me gustaban las mates porque no se estudiaban. Pues se acabó. Las mates se estudian un montón. Si no te sabes de memoria, de carrerilla, las definiciones, no hay nada que hacer. ¿Vale? Bien. Pues voy a demostrar este contenido y lo que tengo es que empezar con un elemento de aquí y demostrar que está aquí. Pues vamos, empezamos. Sea un elemento de aquí, lo llamo B si quieren. B que esté en f de f a la menos 1 de s. Y yo lo que leo aquí, no sé lo que leen ustedes, pero yo leo B está en f de algo, ¿verdad? Esto se llama algo. Y aquí también tengo la definición de f de algo, ¿verdad? Pues donde aquí pone c, aquí pone f a la menos 1 de s, pero sí, los dos son algo. ¿Verdad? Pues B está aquí, sí, solo sí. Sí, solo sí. Existe un C en f a la menos 1 de S, tal que f de C igual a S. Y copié esta definición aquí, la copié igual.
Pero donde pone C a la izquierda, aquí pone F a la menos 1 de S. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué la pude copiar? Porque me la sé de memoria. Bien. Bueno, seguimos. Mira, existe un C en F a la menos 1 de S. ¿Verdad? Entonces el C está en F a la menos 1 de S y me sé la definición de F a la menos 1 de S. ¿Qué significa? Que F en vez de A, aquí pone C, ¿verdad? Pues F de C está en S. ¿Verdad? Entonces, como C está en F a la menos 1 de S, tenemos que F de C está en S. Pero F de C es igual a B por el paso anterior. ¡Ja! Sin quererlo, escribiendo una definición tras otra y sin pensar mucho, llegué a que B, que es igual a F de C, está en S. ¿Sí? Justo lo que quería. Fin. Qué guapo. ¿Saben por qué? Porque este enunciado es un trabalenguas. Lo es, ¿verdad? Es vete para adelante, vete para atrás, en conjunto, bla, bla. ¿Vale? Pero si me sé las definiciones bien, ¿no? Formalmente hago la demostración muy fácilmente. Casi sin pensar, que solo escribir una definición detrás de la otra. Y sin querer me lleva el resultado. Bueno. Entonces el formalismo matemático a veces es muy bueno. Porque incluso estando un poco perdido, solo poniendo las definiciones me sale lo que quiero. ¿Bien o no bien? Vale. Esa es la primera cosa que les quería contar. La segunda, vamos a empezar a clasificar las aplicaciones. Y viene una parte súper importante. Vamos a por ella. Cojan aire. Venga. ¿Hay alguien muerto? Que tengo que mandar uno dos. Respiren, digan algo. Me siento solo en la pizarra. Tipo de aplicación. Vale. Dijimos que en mi clase, en esta hora de clase, solo íbamos a trabajar con aplicaciones. Nunca íbamos a trabajar con cosas que no sean aplicación. ¿Vale? Pues una aplicación hay de un montón de tipos. ¿Vale? Pero hay algunas que tienen propiedades buenas. ¿Vale? Entonces voy a describir las propiedades buenas que puede tener una aplicación. ¿Vale? Describiremos dos en particular, o tres, vamos a decir tres. Y cuando una aplicación tenga esa propiedad, pues me pondré contento porque se portará un poquito mejor. Y bueno, podré sacar conclusiones a partir de eso. ¿Vale? Y hoy voy a describir un tipo de aplicación. Una buena propiedad que puede tener una aplicación o puede no tenerla, ¿eh? ¿Vale? No significa que todas la vayan a tener, pero si la tienen nos vamos a poner contentos. Porque tendremos consecuencias interesantes. ¿Vale? Bien, definición. Una aplicación. F. La en B. Decimos que es inyectiva. Inyectiva. Si elementos diferentes tienen imágenes diferentes. Pues decimos que una aplicación es inyectiva si yo tomo dos elementos diferentes y le hago F, me tienen que ir a cosas diferentes. Ejemplo. ¿Esta aplicación es inyectiva o no? ¿Por qué no? Porque para dos elementos distintos hay una misma imagen. Exacto. ¿Me querían decir algo?
Perfecto. Lo que me están diciendo es el 2 y el 3 lanzan sus flechas hacia la misma cosa, ¿verdad? Y el 2 y el 3 son cosas diferentes. ¿Sí? No inyectiva, lo voy a escribir, no inyectiva. Porque 2 es distinto que 3, son elementos distintos. Y f de 2 es igual a f de 3. ¿Se entiende? Porque no es inyectiva porque está pasando esto. Hay un punto al que le están llegando 2 flechas, o 3, o 4, o 5. Eso me fastidia la inyectividad. Bien. Fácil, ¿no? Pues esa es la definición de inyectiva. Y cuando una aplicación sea inyectiva, pues estaremos contentos porque es una buena propiedad, ¿no? Si yo tengo elementos distintos, pues sus imágenes serán diferentes. Está bien. ¿Se acuerdan el ejemplo del otro día que les decía que en matemáticas, que yo con los compañeros de departamento no digo una aplicación, no digo poner nota, digo que es una aplicación del conjunto de alumnos en el intervalo cerrado 0-10, unido no presentado? ¿Se acuerdan? Esa aplicación espero que no sea inyectiva, porque espero hincharla a poner 10, ¿vale? Y que a muchos alumnos tengan un 10, entonces la aplicación no será inyectiva, entonces estaré muy contento. ¿Vale? Bien. Así hablamos en el departamento, lo digo pues un día vamos. Vale, ¿cómo escribimos esto matemáticamente? F de la B inyectiva. Pues mira, si elementos diferentes tienen que tener imágenes diferentes, ¿cómo se escribe? Pues si cualquiera 2, si son diferentes, entonces sus imágenes son diferentes. ¿Están de acuerdo que he escrito lo mismo aquí que aquí? Pues los matemáticos nunca escribimos así la definición de inyectiva. Sí lo es, pero nunca la escribimos así. ¿Saben por qué? Porque a mí me salen sarpullidos con las desigualdades. A mí no me gusta escribir desigualdades, me gusta escribir igualdades. Me parece más cómodo trabajar con una igualdad, ¿no? Porque si una cosa es igual a otra y otra es igual a la tercera y la tercera es igual a la cuarta, la primera es igual a la cuarta, ¿verdad? Pero las desigualdades no son así. Si el primero es diferente del segundo y el segundo es diferente del tercero, el primero y el tercero son diferentes, pues no lo sé. ¿Verdad? A mí no me gusta trabajar con desigualdades por ese motivo. Pero con igualdades sí. Pero ¿puedo transformar este enunciado para escribirlo con igualdades? Pues sí, porque P implica Q es lo mismo que no Q. No, P. El contrarrecíproco, que era una de nuestras estrategias de demostración, era una de las leyes de la lógica, ¿verdad? Pues lo voy a escribir así, porque me gusta escribirlo con igualdades. ¿Vale? Y así me gusta muchísimo más, mucho más manejable a la hora de hacer una demostración, trabajar con igualdades. Así que la que se tiene que tatuar es esta. F inyectiva, sí, solo sí. Si las imágenes son iguales, entonces que los elementos son iguales. ¿Vale? Dime. Buena pregunta. Para que sea inyectiva, la definición es esta. P
Pero tienes toda la razón del mundo. Mira, si el elemento A es igual a la prima, la imagen tiene que ser igual. ¿Por qué? Porque F es aplicación, ¿verdad? Esa es la definición de aplicación. ¿Se acuerdan que la aplicación es el mismo elemento no puede tener dos imágenes? ¿Me explico o no? Entonces, esta flecha, si me apetece, la puedo poner sí, solo sí. Pero como solo quiero hoy subrayar la parte inyectiva, no pongo sí, solo sí, porque lo otro subraya que sea aplicación. ¿Me explico o no? Esta flecha, solo la escribí hacia acá, la podía haber puesto sí, solo sí, porque ya supuse al principio que era una aplicación. ¿Se entiende o no se entiende? Vale. Pero la parte interesante inyectiva es esta, entonces así solo subrayo la parte nueva, lo que aporta la inyectividad. Pero tienes toda la razón del mundo, puedo escribir sí, solo sí, sin ningún problema. Y esto se lee de una forma muy poética. Porque, mira, en principio la idea es, elementos diferentes tienen imágenes diferentes, ¿no? ¿Y esto cómo se lee? Pues mira, mi niño, si has tenido dos imágenes que eran iguales, es que no eran dos elementos, es que era solo uno. ¿Vale? El contrarrecíproco se lee de una forma un poco poética. Es verdad que a la hora de decirlo es más feo, pero a la hora de trabajar es mucho mejor. ¿Se entiende, no? Que suena poético, ¿no? Si dos elementos tenían imágenes iguales, es que no eran dos elementos, es que era solo uno. ¿No les parece góngora escribiendo? Perfecto. Y vamos a negar que no sea inyectiva. ¿Cuándo F no es inyectiva? Pues pensando es cuando haya dos elementos distintos que sí tengan la misma imagen, ¿verdad? Eso pensando. Y sin pensar es, mira, negar un para todos, un existe, y ponerlo dentro negado, ¿se acuerdan? Y negar una implicación que es, pues que se dé el primero y no se dé el segundo. ¿Verdad? ¿Están conmigo? Qué guay. Pues venga, F no inyectiva. No inyectiva. Sí, solo sí. Existen dos elementos A y A', ¿ya? Tales que se da la hipótesis, pero no se da la hipótesis. Qué guay. Por cierto, en el ejemplo que no era inyectiva, lo subrayé bien, ¿no? Busqué dos elementos, el 2 y el 3. Vi que f de 2 es igual a f de 3, y vi que 2 es distinto de 3, y lo puse, aunque sea una perogrullada, aunque sea una chorrada, aunque todo el mundo lo vea, lo puse para subrayar que hay dos cosas, ¿no? Primero y segundo. Primero y segundo. ¿Están conmigo? Pues voy a poner un par de ejemplos de aplicaciones y vamos a decir si son inyectivas o no. Así de fácil. ¿Vale? Venga, empezamos. F de los reales. De los reales. Me un X, lo envío a X cuadrado. ¿Inyectiva o no inyectiva? Bueno, aplicación ya lo sabemos, ¿no? F es aplicación. Voy a escribir la aplicación, pero porque soy un robot. F es aplicación. Pues, para todo X de R, tenemos que F de X igual a X cuadrado, también es un número real. Aplicación eran dos propiedades. La primera, que todo elemento tiene una imagen. Y la segunda es, si X es igual a Y, entonces F de X es igual a F de Y. Pero vale, lo escribí como un robot pesado porque son las dos propiedades de aplicación y, bueno, para repasarlo el otro día. La aplicación son dos cosas. Que todo elemento de aquí, su imagen está aquí. Pues si un X es real, el X al cuadrado, pues cuando lo multiplica por sí mismo, el producto de números reales es real. ¿No? Por lo tanto, es aplicación. Además, si X es igual a Y, si tomo elementos iguales, sus imágenes son iguales. La que me dijeron ustedes que era la flecha hacia allá, ¿te acuerdas? Que me lo dijiste tú antes. Es como la flecha hacia allá. La flecha hacia allá, aquí, es parte de ser aplicación. Y como ya comprobé que es aplicación, no la escribo después. Bueno, ya. Si tengo dos elementos que son iguales, sus imágenes tienen que ser iguales. Y esto se corresponde a que esto significa que tiene imagen, que todo elemento tiene imagen, y esto se corresponde a que la imagen es única.
¿De acuerdo, verdad? Estamos yendo 2 clases para atrás. O 3 a lo mejor. Vale, bien. Perfecto. Pero eso no es lo de hoy. Lo de hoy es si es inyectiva o no. ¿Esta es inyectiva o no? Sí lo es. No lo es. No. Pues sí o no, no me vale. Sí, demostración, no contraejemplo. No, porque 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado es 4. ¡Qué buena idea! Miren, el 2, ¿cuál es su imagen? 4, ¿verdad? Y del menos 2, me dijeron por acá, menos 2, su imagen es menos 2 al cuadrado, que también es 4, ¿verdad? ¿Sí? Conclusión, hay 2 elementos distintos cuyas flechas, cuya imagen es igual. ¿Sí? Conclusión, este es un buen ejemplo de una aplicación que no es inyectiva. No es inyectiva. ¿Y cómo se escribe que no es inyectiva? Pues no es inyectiva. F no inyectiva. Porque el 2 es distinto del menos 2 y f de 2 es igual a f de menos 2. Que por cierto, ambos valen 4, porque son 2 al cuadrado. Bien, ¿me siguen? Segundo ejemplo. Segundo ejemplo, otro, vale, sigamos. De Z en Z. A un X lo enviamos a X más 5. ¿Es aplicación? Si yo te doy un entero X aquí, ¿tú me das un único entero allá? ¿Sí, no? Vale, voy a escribir F es aplicación. ¿Por qué? Porque hay dos motivos para que sea aplicación. Uno, para todo X de Z se tiene que F de X es X más 5. Y si yo un número entero le sumo 5, sigue siendo entero, ¿verdad? Bien, primera propiedad de ser aplicación. La segunda, si X es igual a Y, tenemos que demostrar que F de X es igual a F de Y, ¿no? Pero si X es igual a Y, entonces están de acuerdo conmigo que X más 5 es igual a Y más 5, si son el mismo número, cuando le sume 5 a los dos lados, no da lo mismo, ¿a que sí? Pues esto es F de X y esto es F de X. Bien. Conclusión, es aplicación. Y ahora vamos a la inyectiva. Y la inyectiva, ¿qué creen? ¿Que es o que no es? Sí, yo también. Yo aquí voy a dibujar este conjunto, este Z, ¿no? Vale, este es mi A. Lo puse así para poner aquí los elementos ordenaditos. Aquí está el 0, aquí está el menos 1, aquí está el menos 2, aquí está el menos 3, menos 4, 1, 2, 3, seguimos, ¿no? Vale. Y aquí voy a poner la otra copia de Z. Esta. Vale. Y al 0, esta F, ¿dónde lo envía? 5, ¿no? Le suma 5. El 0 va al 5. Aquí está. ¿El 1 dónde va? ¿El 2? Sí. ¿Del menos 1? Al 4. Y sigo para arriba y sigo para abajo. ¿Vale? Va a haber dos flechas que apunten al mismo sitio. Nunca, ¿verdad? Que todas las flechas van a ir paralelitas así, una debajo de otra. ¿Verdad? Sí. ¿Sí? ¿Lo de atrás? Vale. Conclusión, creo que va a ser inyectiva, ¿no? O estoy seguro de que va a ser inyectiva. Pero para decir rotundamente que es inyectiva necesito una demostración. ¿Vale? Pero ya estoy convencido de que lo es.
Pues vamos a demostrarlo. Veamos qué es inyectivo. Y es la primera demostración de que algo es inyectivo que hacemos en nuestra vida. Bueno, en nuestra vida no sé, conmigo seguro. Veamos qué es inyectivo. Por cierto, será inyectiva si solo si f de A es igual a f de A', entonces A es igual a A'. Para todo A y A' de A. ¿Se acuerdan qué es lo que nos vamos a tatuar esta tarde? La definición de inyectiva, ¿verdad? Antes puse el para todo adelante, ahora lo pongo detrás. Es lo mismo. ¿Vale? Como le quede mejor el tatuaje, se lo tatúo, me da igual. ¿Vale? La definición que estaba aquí hace un rato, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se demuestra que algo es inyectivo? Pues partiendo de dos elementos A y A' que cumplan esta propiedad y currándoselo para demostrar que A es igual a A'. ¿Sí? ¿Vale? Pues venga, supongamos que f de A es igual a f de A'. Y tenemos que currárnoslo para demostrar que A es igual a A'. Por cierto, estamos convencidos de que era inyectiva, ¿no? Entonces nos debe salir esta demostración. Vale. ¿Cuánto vale f de A? En nuestro ejemplo. A más 5. Pues si f de A es igual a f de A', A más 5 será igual a A' más 5, ¿verdad? ¿Sí? Y si tengo esta igualdad, amigo, una gana de detallar los 5 que no puedo con ella, ¿no? Entonces, A es igual a A'. Y acabamos, ¿no? Por cierto, y hago un paréntesis. Antes vimos un ejemplo de una que no era inyectiva, ¿se acuerdan? F de x igual a x cuadrado. ¿Verdad? Sí. Entonces, si yo intento hacer esta demostración, deberíamos encontrar un problema, ¿verdad? ¿Me explico o no? Soy un pesado, vuelvo para atrás, vuelvo para adelante, les hablo los apuntes una mierda, pero es que es la primera demostración que conseguimos hacer. Cuando no es inyectiva esta demostración, no se puede hacer, tiene que haber algún problema al hacerla, ¿se entiende? La anterior me dijeron que f de x igual a x al cuadrado no era inyectiva, ¿verdad? Voy a intentar hacer la demostración esta para la de anterior. ¿Sí? F de x igual a f de y. ¿Vale? En vez de a y a' lo llamé x y y. Y estoy en la anterior, en la de x al cuadrado. ¿Vale? ¿Cuánto es f de x? ¿Cuánto es f de y? Y al cuadrado. Y entonces lo mismo de aquí, estaba frito por tachar los 5, aquí estoy frito por tomar raíces cuadradas, ¿verdad? Y deducir que x es igual a x. ¿Puedo tachar las raíces cuadradas y deducir esto? No, porque la raíz tiene dos soluciones. La raíz tiene dos soluciones, ¿verdad? Entonces, si yo tomas aquí raíz, no puedo decir x igual a y. Puedo decir o x igual a y o x igual a menos y. Eso sí lo puedo decir. ¿Verdad? Pero no puedo decir x igual a y. Eso sería un paso en falso. ¿Verdad? ¿Me explico? ¿Por qué soy tan pesado? Porque yo primero demostraba lo que me dijesen que demostrase. Me dice, demuestra esto, y decía pum, 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 y llegaba, siempre, siempre. ¿Fuese verdad o fuese mentira? Y no me paraba a pensar que cada paso hay que justificarlo y estar seguro de que es cierto. Y aquí hay un paso en falso. Este paso no es cierto. Conclusión, no se puede demostrar que la otra aplicación era inyectiva. Normal que no se pueda demostrar porque no lo es. Guay. ¿Tengo algún ejemplito más? Igual hacemos uno más y lo dejamos por hoy. Vale, bueno, o dos si quieren. Son fáciles, ven. En N2, que para usar un poquito el producto cartesiano, ¿vale? N2, en N, que a un par AB lo envío a A cuadrado más B cuadrado. ¿Qué es aplicación? No lo voy a escribir.
que es muy parecido a lo de antes. La pregunta es si es inyectiva o no. Aquí son los naturales, aquí hay negativos, ¿no? El truquito de antes no funciona, hay que mejorarlo. Vamos a calcular las imágenes de algunos elementos para practicar un poquito. La del 1, 3, ¿qué nos sale? 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, que sale 10, ¿no? La del 2, 5. 2 al cuadrado más 5 al cuadrado son 29, si no me equivoco. ¿Tienen la mano por ahí levantada? Dime. ¡Ah, qué buena! Si pongo 3, 1, en vez de 1, 3, el 3, 1 también me da el 10, ¿verdad? Porque también es 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y el 3, 1 y el 1, 3 son diferentes. ¡Qué bueno! ¿Lo entendieron? El 3, 1, su imagen, también es 10. Entonces hay dos elementos que son distintos. Si lo ordeno distinto, ya es distinto elemento en N2. ¿Verdad? No es lo mismo estar en el abscisa 1 ordenada 3 que en el abscisa 1, en el abscisa 3 ordenada 1. ¿Se entiende, no? Conclusión, no inyectivo. Porque el de 1, 3 es igual a el 3, 1, pero el 1, 3 y el elemento 3, 1 son diferentes. Perfecto. Le voy a poner el más difícil todavía. Le voy a dar una vuelta de tuerca a este. ¿Vale? Miren, voy a cambiar este conjunto. Voy a poner la misma aplicación, pero voy a cambiar este conjunto. ¿Vale? Y miren qué conjunto voy a poner ahí. Por molestar, porque es mi misión, molestarme. H ya no va de N2, va de este conjunto. Son los A, B en N2. ¿Sabes que A es mayor o igual que B? ¿Se entiende quién es este conjunto? Ya no es todo N2, son algunos elementos de N2. Aquellos elementos en el que el primer numerito sea mayor o igual que el segundo. ¿Se entiende? Voy a llamar este conjunto X, este ratito, ¿vale? X. ¿Me pueden decir elementos de X? 1, 2. 1, 2 justo no, porque quiero que A sea mayor que B. Al revés. 1, 2 no está en X. ¿Verdad que no? 1, 1 sí, 1, 1 sí, 2, 1 sí, 2, 1 sí, mientras pongan el primero delante, el 0, 0 también está. 23. El 1, 0, hay un chorro de elementos ahí, ¿verdad? Pero lo importante es que el segundo numerajo que me digan tiene que ser menor o igual que el primero. ¿Vale? ¿Se entiende? Bueno, pues voy a hacer la misma aplicación que antes. A un elemento de aquí, a una B, lo envío a A cuadrado más B cuadrado. ¿Es inyectivo o no? Sí. Sí. Ya no se puede hacerlo. Me gusta. Fui un zorro y cogí el conjunto de tal forma para que lo de antes no sirva, ¿verdad? Si el 3, 1 está en el conjunto, el 1, 3 no. ¿Verdad? El problema de antes lo solucionamos, pero ¿es inyectivo o no? Con otras palabras, hablando mal y rápido. ¿Es el único problema ese o hay otros? No, porque 4,3 es igual a 5,0. Qué bonito. No es inyectiva porque ¿cuánto vale el 4,3? ¿Cuánto vale la imagen de 4,3? 25. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? ¿Y cuánto vale la imagen del 5,0? 25. Y 25 es igual a 25, pero 4,3 es distinto del 5,0 y ambos están en, ¿no? Y esto me encanta porque 3, 4, 5 es mi triángulo rectángulo favorito y me imagino que es de todo el mundo, ¿no? ¿Verdad? ¿Llegaste porque te acordaste del triángulo rectángulo? ¿O no? A ver, hermano. Yo siempre me acuerdo del triángulo rectángulo 3, 4, 5 y del teorema de Pitágoras, que me dice que 5 al cuadrado es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y me encanta la reflexión de antes. El problema que había aquí lo quitamos, pero es que todavía hay más problemas, ¿no? Para que sea inyectiva. Me ibas a decir un ejemplo y me imagino que era el mismo, ¿no?
Vale. Pues salí 35. Yo hoy estoy contento con la clase. Se me pasó volando, la verdad. Mañana más. Mañana vamos a definir otra propiedad. Así que mañana tienen que volver al tatuador. Si quieren, vayan solo de una vez. Y vamos a definir la otra propiedad. No es inyectiva, es otra. Sobreyectiva. Y bueno, vamos a trabajar con ella como con la inyectividad. Bien. Pues bueno, nos vemos mañana.